Hoy estudiaremos el oscilador armónico, que es un tema de excepcional importancia porque sirve de modelo para la solución de muchos problemas de física clásica, en mecánica y electricidad, y de física cuántica, tales como la oscilación de agua del mar, de las ondas sísmicas, de las cuerdas de los instrumentos musicales, de las cuerdas vocales, de los electrones en alambres eléctricos, de los campos electromagnéticos y un sinfín más. Para comprender estos fenómenos y muchos otros, es necesario estudiar el oscilador armónico, por lo que comenzaremos con la siguiente situación que se designa como círculo de referencia. Para explicar el oscilador, consideremos que un niño está jugando con su bicicleta. La pone de cabeza sobre el suelo, sostenida por el asiento y los timones, y se pone a jugar con la rueda trasera dándole vuelta por medio de los pedales. La rueda adquiere así un movimiento circular uniforme y la situación está planteada aquí, semejando a la rueda de bicicleta que gira en cualquier sentido, por ejemplo, en el sentido contrario a las agujas del reloj, en el sentido antihorario, y está iluminada por la luz solar que cae verticalmente porque estamos suponiendo que es el mediodía. La válvula del tubo está en P y tiene movimiento circular uniforme. Entonces, P tiene movimiento circular uniforme. Consecuentemente, tiene su posición que está en el borde de la rueda en P a una distancia A del centro, o sea que el radio de la rueda es A. Y la posición viene dada por la distancia al centro, que es A, o sea el radio, que está formando respecto del eje horizontal o eje de las abscisas un ángulo θ, aquí en el sentido contrario a las agujas del reloj. Consecuentemente, la válvula P, de la cual ya dijimos su posición, tiene velocidad tangencial, que es Vp, que sabemos que es igual que omega multiplicado por el radio A, donde omega naturalmente que es la magnitud de la rapidez angular y vale 2pi multiplicado por la frecuencia con que da vueltas la rueda. También tiene aceleración centrípeta de P, que es omega cuadrado multiplicado por el radio, que es A. El niño no está interesado solamente en el movimiento circular uniforme de la válvula, sino que en el movimiento de la sombra, producida por la luz solar que cae sobre la válvula y proyecta la posición de la válvula en el punto Q en el eje de las X. Cuando la válvula está en P, la sombra está en Q. Si la válvula se mueve para la izquierda, la sombra también. Cuando la válvula está en el punto culminante, la sombra está en el centro del eje de la bicicleta. Si la válvula sigue caminando, la sombra llega al extremo izquierdo, y si la válvula sigue caminando, la sombra llega nuevamente. Cuando la válvula está en O, la sombra está aquí, en el centro. Cuando la válvula llega al extremo izquierdo en A, la sombra está a la distancia total A. Lo interesante de la situación es que mientras la válvula tiene movimiento circular uniforme, la sombra Q tiene movimiento de características muy especiales. En primer lugar, es un movimiento rectilíneo. Segundo, se repite una y otra vez, avanzando desde el centro hasta A, llegando hasta menos A, otra vez hasta A. Tiene entonces una repetición en intervalos de tiempo iguales, tiene características iguales y el movimiento es periódico.
Por otro lado, es acotado, es decir, que la máxima posición que tiene la sombra, cuando la válvula está aquí, la sombra está en A. Y cuando la válvula está aquí, la sombra está en menos A, hasta este extremo, menos A. Es decir, que se encuentra acotado, tiene cota, tiene límite, rectilíneo, uniforme y acotado. Esas son las características del movimiento rectilíneo de la sombra de la válvula, pero son características cualitativas. Y nosotros quisiéramos tener, el niño en especial, quiere tener características cuantitativas. Entonces, él ha construido su triángulo que aparece acá, de la rueda de bicicleta con su radio y el ángulo que forma en determinado momento, y piensa, cuando la válvula está en P, la sombra está en Q, ¿a qué distancia se encuentra la sombra del centro? A esa distancia la designamos por X, ya que está en el eje de las X, y la vamos a llamar elongación. La elongación es X, y de este triángulo se puede ver que A es hipotenusa, X es un cateto, y el ángulo está entre ellos dos. Por consiguiente, la elongación X es igual que A multiplicado por el coseno de teta. Que A multiplicado por el coseno de teta. Pero teta, de nuestros estudios de movimiento circular uniforme, sabemos que es igual que omega t, velocidad angular por el tiempo. Entonces, la elongación queda A multiplicado por el coseno de omega t. Ya tenemos entonces una expresión cuantitativa para la elongación, es decir, para la posición de la sombra en todo momento. Entonces, la velocidad de la sombra Q es omega R, o sea, omega por A, multiplicado por el seno de omega T. Es decir, que es la proyección horizontal de la velocidad de P proyectada en el eje horizontal. O sea, esta hipotenusa en este triángulo multiplicado por el seno del ángulo opuesto, tal como aparece acá. Y como la velocidad va para la izquierda, le ponemos su signo negativo, ya que en nuestro dibujo la proyección está apuntando hacia el centro O. Nos falta únicamente la aceleración, que es omega cuadrado por el radio. La aceleración de P es hacia el centro y vale omega cuadrado por A. Multiplicado por el proyectada, al proyectarla en el eje horizontal, tenemos que multiplicar por el coseno de teta. Y va a quedar la aceleración proyectada aquí hasta este punto. La proyección horizontal de la aceleración centrípeta de P es sobre el eje horizontal esta distancia que hay acá, que es omega cuadrado por el radio, multiplicado por el coseno nuevamente de omega t. Y si nos fijamos, va hacia la izquierda, de suerte que también tenemos que colocarle su corrección de signo acá. Y ahora ya tenemos las tres características: posición, velocidad y aceleración del punto sombra, que tiene movimiento rectilíneo, periódico y acotado, con las características indicadas acá para calcular lo que necesitamos en cuanto a propiedades cinemáticas. Además, podemos fijarnos que esta parte de acá, A coseno de omega t,
es precisamente la elongación. Son iguales estas dos porciones. Entonces podemos poner que la aceleración de Q es menos omega cuadrado multiplicado por la elongación X. Cosa muy interesante, puesto que la omega cuadrado, la omega es una constante. Es una constante, lo cual nos indica que estas dos variables, la aceleración de Q y la elongación, que es la posición de Q, son proporcionales, ya que la constante de proporcionalidad es precisamente omega cuadrado. Y entonces podemos escribir que la aceleración es proporcional a la elongación y de signo negativo. Todo cuerpo que se mueve con este tipo de característica, que la aceleración es proporcional a la posición y de signo contrario, se llama movimiento armónico simple, que se abrevia con las siglas MAS, movimiento armónico simple, que es tremendamente importante para estudiar todos los fenómenos que indicamos al principio.